La destilación del Renacimiento a la Revolución Industrial. En 1440, con la invención de la imprenta por parte de Gutenberg, se comenzaría una distribución del conocimiento. Que antes se encontraba en latín, hablado principalmente por integrantes de la Iglesia, que no representaban una gran parte de la población, se comenzó a publicar en francés, inglés y alemán. Los autores más prominentes de esta época, gracias a esta invención, serían Michael Puff, quien en 1481 publicaría un libro titulado Un pequeño libro muy útil sobre destilación. Por otra parte, Hieronymus Brunswick en 1500 publicaría El sencillo arte de destilar. Posteriormente, en 1526, Philip Oswey también publicaría un libro titulado El cielo de los filósofos o secretos de la naturaleza. Y finalmente, pero no menos importante, Walter Reed, quien en 1545 publicó El nuevo gran libro de la destilación, Fundamento de la destilación artificial. Todos estos libros discutían técnicas de destilación, así como los equipos que usar, y publicaban algunas recetas para obtener destilados de hierbas medicinales y productos animales. Ahora abarcaremos del año 1472 al año 1544. En el año 1500, el alquimista alemán Hieronymus Brunswick publicó Liber de Arte Destillandi, el libro del arte de la destilación. Este fue el primer libro dedicado exclusivamente al tema de la destilación, seguido en 1512 por una versión muy ampliada. Estos fueron traducidos a varios idiomas, y lo que antes era un arte de dominio de pocos se expandió rápidamente y se convirtió en parte de la vida cotidiana, y el uso de la destilación se amplió para producir todo tipo de extractos de hierbas que se usaban como medicamentos, perfumes y desde luego aguardientes de todos tipos. Hieronymus fue un cirujano alemán, alquimista y botánico. Fue notable por sus métodos de tratamiento de heridas de bala y de sus primeros trabajos sobre técnicas de destilación. El Liber de Arte Destillandi de Simplicibus fue el libro impreso más antiguo que trata con las técnicas de destilación de sustancias vegetales y animales. Este constaba de 3 partes. La primera abarca una descripción detallada de los métodos y aparatos, mostrando influencias del libro de Juan de Recatálada, De Consideración Quintae Essentia. El nombre de destilación fue dada por los alquimistas, no solo al procedimiento que hoy en día se llama destilación, sino también a métodos como la filtración y circulación, que se interpreta como métodos de destilar. El segundo es una enumeración de las sustancias vegetales y animales en orden alfabético, con observaciones de botánicos sobre las plantas indígenas, basados en las propias observaciones de Brunswick. Esto fue seguido por la enumeración de las indicaciones de los medicamentos destilados. El tercer punto es una lista de enfermedades llamadas de la cabeza a los pies, con referencia a las prescripciones dadas en la segunda parte. En el año 1510 comienzan los orígenes de la coctelería, y esto comenzó con Benedictine, que es un licor de hierbas que se produce en Francia. Su receta incluye 27 plantas y especias. En el año 1510, en la abadía de Fécamp de la orden benedictina en Normandía, un monje llamado Don Bernardo Vincelli desarrolló la receta de un elixir aromático. La bebida se produjo en la abadía hasta que la receta se extravió durante los tiempos turbulentos que vivió la abadía durante la Revolución Francesa. En el año 1863, Alexandre Legrand redescubrió la receta y comenzó a producir el licor bajo la marca Benedictine. La compañía que él fundó continuó produciendo el licor hasta la actualidad. El proceso de fabricación comprende varias destilaciones, las cuales son luego mezcladas. El 26 de enero de 1540, el alemán Valerius Cordus destila el éter. Conocido por haber sido el pionero en descubrir y describir un método revolucionario para sintetizar el éter, al que llamó aceite dulce de vitriolo, o también oleum dulci vitrioli. Esta denominación se debe a que Cordus descubrió el método al destilar etanol y ácido sulfúrico, conocido antiguamente como aceite de vitriolo.
Se ha sugerido que pudo haber aprendido tal método de portugueses, exploradores que trajeron su conocimiento del Medio Oriente. En el año 1545, Walter Hermann Riff sacó a la luz el nuevo gran libro de la destilación, Destilación Artificial Bien Fundamentada. Este libro se enfoca de forma general en la destilación y sus generalidades. En este se menciona la técnica de baño de agua, o Balneum Mariae, que conocemos como baño María. En este se describe que es un baño de agua caliente en el que se introduce el vaso como si estuviese en el mar. Se utiliza para destilaciones suaves, evitando el contacto directo de la llama con el vaso destilador. Walter Hermann Riff fue un autor y publicista del humanismo y presumiblemente un farmacéutico activo en medicina de heridas, que se ocupó principalmente de temas médicos, anatómicos, filosóficos y teórico-arquitectónicos. Como muchos eruditos de la época, Riff también era un alquimista, por lo que esto fue de gran ayuda al escribir su libro. Y bueno, continuando con las fechas, en 1557 la secta de los Charitaris trabajaron en los ensayos alquímicos y construyeron aquellos hornillos necesarios para la destilación. Posteriormente, en 1570, el laboratorio de destilación más importante en la Europa renacentista fue el instalado en El Escorial. Y en 1572, muy cerca del palacio, se construyó un edificio en donde se instaló un horno para destilar. Todo hacía sospechar que hasta ese momento la destilación se hacía al aire libre o en alguna instalación provisional. Posteriormente, en 1573, en el monasterio del Escorial había 3 espacios dedicados a la fabricación de medicamentos, claramente diferenciados, como era la bótica, la rebótica y la casa de las aguas, donde la casa de las aguas, que era de destilación, tenía 2 plantas. En la planta baja contaban con destilatorios pequeños y en la planta alta contaban con 3 artefactos destilatorios muy grandes. En 1575, al principio los útiles destilatorios adquiridos eran metálicos, pero a partir de este año pasaron a ser preferentemente de vidrio. Esto fue un reflejo justamente de la experiencia plasmada para disposiciones sanitarias sobre la materia, y eran muy encaminadas a prohibir aquellos recipientes metálicos en todas las aguas y aguardientes en la boca por lo peligroso que podían ser. En 1577, Juan Fragoso, que fue un cirujano, hacía referencia a aquellos comportamientos usuales de los destiladores del rey, pero no ofrecía como tal detalles técnicos sobre la destilación, con lo cual se podía hablar de una terapéutica abierta a la producción de medicinas a partir de plantas. En 1591, el empleo de la técnica destilatoria se hizo muy habitual y hubo que regularse por una disposición dictada, dirigida justamente a los boticarios y dictada por el protomédico Francisco Valles. En 1592, Francisco Valles aclaró la norma mediante la redacción de un libro que se llama Tratado de las aguas destiladas, pesos y medidas de los boticarios que debían de usar. En 1595, justamente en octubre de este año, se nombró como destilador a Juan Sacten, que con la obligación de destilar las aguas tanto en el sitio real como en todas aquellas residencias reales o donde se los ordenaran. Todo eso también ayudó a la destilación de las hierbas medicinales, pero desgraciadamente falleció un año después de ser nombrado. En 1598 se escribió el arte separatoria en Sevilla, y aquí este fue el único tratado de destilación publicado en la España renacentista. Este fue escrito en un lenguaje popular y describía las operaciones propias de la destilación con minuciosidad. Y en 1605, la práctica regular de las destilaciones se efectuó tempranamente en los jardines de Aranjuez. ¿Cansados de tanta información? Sí, también yo.
Así que hoy vamos a platicar un poco más de qué fue la destilación en estos años conocidos como... Justamente, abarcando este siglo que fue el siglo XVII, podemos hacer algunas distinciones de algunas mentes maestras que se dedicaron a hacer completamente nuevas separaciones de diferentes mezclas. Una de ellas fue la del mar. Imaginen, un hombre llamado Ricardo Hawkins se le ocurrió destilar agua de mar para producir agua potable. ¿Lo imaginan? Esto fue alrededor de los años 1600 a 1603. Sin embargo, esta técnica fue rectificada y rectificada y rectificada y no fue hasta 1706 y entre 1706 y 1760 comenzaron a tener esta práctica un poco más mejorada, obteniendo claramente el agua potable en España mucho antes que en Francia y Inglaterra. Este fue un hallazgo sumamente importante. Sin embargo, hubo otro también en estos tiempos, realizado por una mente aún más conocida. Este personaje fue Robert Boyle, el cual a través de la rectificación del vinagre crudo sobre la leche de cal, obtuvo un nuevo compuesto al cual decidió llamar Lignorum Spiritus. Este compuesto es de suma importancia actualmente. No fue hasta 1800 aproximadamente donde le dieron el nombre que tiene hasta ahorita en la actualidad, el cual es metanol. Como sabemos, el metanol es una sustancia tóxica para los humanos no ingerible por lo mismo. Y así fue como, por medio de la rectificación, que también es una destilación, se obtuvo este compuesto. Esto fue específicamente por los años 1661. Pero bueno, pasemos a unos componentes un poco más interesantes. Destilados que actualmente siguen aquí en la industria y los vemos a diario o tal vez cada fin de semana. Bueno, dependerá de ustedes. Estos destilados se dice que comenzaron o tienen su auge en 1600. Continuando un poco con la historia que comenzamos a hablar, resulta que a partir del año 1600 se sabe que llegó a la región de Tequila un hombre llamado Pedro, el cual era un marqués de Altamira. Y bueno, a él se le ocurrió establecer la primera fábrica de vino mezcal en Nueva Galicia, que ahora es Guadalajara. Y bueno, él se considera como el primer productor en hacer a una escala mayor el vino mezcal. Por ello se le considera como el padre del tequila. Y así fue como en estos años, en este siglo, el tequila fue prohibido en toda la región de México, puesto que los españoles querían que los mexicanos consumiéramos sus productos alcohólicos. Sin embargo, como en un típico Breaking Bad mexicano, pues la producción de justamente el tequila y el mezcal se comenzó a hacer de forma clandestina. Y pues los españoles no pudieron con esto y a mediados del siglo XVII permitieron el consumo libre de estos productos. Si bien no tenemos un ejemplo claro del siguiente producto, es sumamente interesante tratar el tema. Estamos hablando del whisky, el cual también es un destilado. Este también tuvo sus orígenes a partir de los años 1600 a 1650. Esto se dio principalmente porque todo el arte de la destilación llegó al continente americano. Y pues así, varias destilerías se comenzaron a establecer en regiones como Virginia, Tennessee, Carolina y Kentucky. Sin embargo, no fue precisamente hasta 1789 cuando se comenzó a realizar el proceso formalmente de obtención del whisky por un hombre llamado Walker. Sin embargo, muchos nos quedamos con la duda de cuál es la diferencia entre los principales destilados que acabamos de comentar. Retomando principalmente el whisky, el mezcal y el tequila, que fueron los que se dieron en los años 1600. Resulta que las diferencias que existen entre el mezcal y el tequila están dadas principalmente por el tipo de agave, ya que el tequila está
es obtenido por medio del agave azul. Mientras que en el caso del mezcal se obtienen de diversos tipos de agave, puesto que solamente se ocupan unas cuantas de las 136 que existen aquí en México. Y se puede decir que el mezcal ocupa las piñas o los corazones, en los cuales se llevan a un cocimiento de estos, después a su molienda y después a su fermentación, y las fibras del producto son las que se destilan pues claramente para obtener este producto de mezcal. Caso contrario al del tequila, en el cual pues solamente ocupamos, como mencioné anteriormente, el agave azul. Y bueno, es por esto que sus sabores difieren completamente. Y bueno, esto es más notable aún en el caso del whisky. Podemos decir que es un aguardiente derivada de la cebada malteada. Eso es lo que realmente significa. Y bueno, generalmente es envasada y producida en Escocia. En el caso del mezcal quiere decir que es aguardiente que viene del maguey envasado en México. Por ello, pues podemos saber que el whisky está hecho y conservado de variedades mejoradas y tradicionales, así como que es añejado en una barrica entre mínimo 10 y 15 años, aunque entre 15 y 20 es más común. En el caso del tequila, pues la variedad azul de la especie agave tequilana es la materia prima, y pues con ello existen diferentes tipos de tequilas, que son los blancos reposados añejados en barril. Esto es lo que también les da diferentes sabores. Continuaremos por definir entonces qué es el tequila. Resulta que es una bebida alcohólica común, resultado de la fermentación y destilación del aguamiel de la planta de agave tequilana Weber. Y esta es sumamente abundante en el estado de Jalisco. Dadas estas referencias anteriores y dado el tiempo en el que se realizó, no existe como tal un registro directo de cuáles fueron los materiales que utilizaron precisamente estas personas para producir este tipo de destilados. Hasta aquí hemos abarcado los puntos más importantes que sucedieron aproximadamente de los años 1616 a 1688. Este periodo fue de suma importancia para retomar todas las investigaciones que se llevaron a cabo para la producción de estos destilados, y esto fue retomado, estudiado y también mejorado para obtener lo que tenemos justamente ahora. Y bien, sin más que decir, me retiro dando paso al siguiente tema, con el cual finalizará esta exposición. Y pues, ¡salud! En la parte final del Renacimiento, encontramos recopilaciones de los métodos, técnicas e instrumentos que se utilizaban para llevar a cabo la destilación. Primeramente encontramos la Biblioteca Farmacéutico-Médico de Jacob Manget, en la cual se muestran varios de los instrumentos utilizados para la destilación. Como se puede observar, no hay tanto parecido con los equipos utilizados actualmente, y por ejemplo, los condensadores se encuentran en zigzag en vez de los condensadores utilizados normalmente. Después tenemos el trabajo de William Worth en The Complete Distiller, en el cual se observa uno de los equipos utilizados en Londres para la destilación. Como se puede observar, el condensador estaba hecho de cobre y es un tubo en espiral que se sumerge en un barril lleno de agua. En este libro también se pueden estudiar la destilación utilizando ácido tartárico y azufre, la destilación de vinos para la producción de brandy, la obtención de diferentes aguas florales, la destilación de canela, menta y otras especias. Y después tenemos a Johann Connell von Leeuwenstern con Laboratorium Chemicum, en el cual también se observan diferentes instrumentos. En 1757 encontramos dos libros muy importantes. El primero por Nicolas Lemery, llamado Cours de Chimie, en el cual se observan varios de los instrumentos ocupados en Francia durante esa época. Como se puede observar,
También se utilizaba el barril lleno de agua para enfriar el condensador y el condensador en zigzag. Finalmente, tenemos el trabajo de Ambrose Cooper en The Complete Distiller, que es un libro distinto al observado anteriormente. En esta se describen los métodos para destilar aguas florales de distintas flores, principalmente las importadas de Francia e Italia y las producidas en Gran Bretaña.